Lucas capítulo 10, pregunta 1. Nuestro Señor envió a 70 más, a 70 discípulos más, y los envió de dos en dos. ¿Por qué? En parejas. Bueno, enseñándonos primeramente a nosotros que el ministerio debe hacerse en pareja, cuando menos, para animarnos, consolarnos y también protegernos. Aquellos que van a los viajes misioneros y van como esposo y esposa, en buena hora, ahí está la pareja. Pero los que no, pues la recomendación es que no deben ir solos. Satanás es lo suficientemente astuto como para poner piedra de tropiezo y lastimarnos. Así que no lo olvidemos, debemos hacerlo de esa forma. Es fórmula bíblica. Luego dice la pregunta 2, ¿qué es lo primero que se debe hacer en el viaje misionero? A ver si Lucas capítulo 9, no, Lucas capítulo, es que les quiero leer el versículo, porque sé que va a ser sorpresa para algunos. ¿Saben qué? Voy a pedir que apaguen la música para que eso no nos interrumpa. Discúlpenme un segundo. Creo que ahora está mejor. Es que con los villancicos navideños yo me sentía un reno. Así es que, bueno, vamos pues. Les decía, ¿qué es lo primero que se debe hacer en el viaje misionero? Lucas capítulo 10, versículo 5. Sorpréndanse. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Lo primero que debemos hacer es pedir paz por esa casa. Saben, yo nunca lo he hecho. En la cuarentena escuché y leí más sermones que en buena parte de mi vida. Y creo que fue, si no es Wiersbe, fue MacArthur el que dice que cuando él leyó este pasaje y que lo leyó detenidamente, en donde ordena que debemos decir paz en nuestra casa, él dice, yo nunca había hecho eso, pero ahora cada vez que voy a una casa es lo primero que digo, cuando voy en una labor ministerial, paz sea a esta casa. Así que para todos, es algo por lo que debemos pedir, porque de sobra sabemos que algunos hogares lo último que hay en sus vidas es paz. El hecho de que usted ore por paz para esa familia puede ser más que significativo. El hecho de que esa familia escuche que usted está pidiendo paz puede ser confrontativo y edificativo. Luego, ¿por qué Corazín y Betsaida están fuertemente amenazados? Es que ahí se hicieron más milagros que en otros lugares. Y a pesar de ello, las personas no abrieron su corazón al Señor Jesús. Viendo tantas señales y tantos milagros, endurecieron su corazón. Saben, yo creo que algo parecido es lo que sucede en Europa. Creo que ustedes deben saber que en la época de los puritanos, precisamente de Spurgeon, de Baxter, de Whitefield y otros grandes como esos, algunos predicaron hacia América, otros hacia Europa, pero como sea, en esa época hubo un avivamiento, un despertar del Evangelio. Imaginen, en la biografía de Spurgeon cita que miles hacían fila para entrar a sus cultos bajo la nieve.
en Londres. Sorprendente, ¿no? Pero ahora encontrar iglesias en Europa con un fuego del Espíritu. Bueno, yo nunca he ido, pero los pastores amigos que han visitado Europa me dicen que es terrible la indiferencia que hay hacia el Evangelio. Recuerdo que Calvary Chapel, precisamente en Londres, hace una cruzada al año y uno de los predicadores me dijo: mira, Carlos, se gasta tanto dinero porque es Londres, una de las ciudades más caras del mundo, y hay tanta indiferencia. Contrasta con América, se gasta poco, me dijo, y hay tanta sed. Ahora, yo no estoy diciendo esto como una denuncia contra Europa. Yo estoy diciendo esto como una advertencia a América, puntualmente a Latinoamérica, a aquellos de nosotros que hemos recibido la palabra del Señor, que deberíamos hoy por hoy tener un fuego, un despertar del Espíritu, y en lugar de eso estamos atemorizados. Qué terrible. Quiera Dios que nuestra historia como América no se repita la historia de Europa o la de Corazín y Betsaida. Pregunta 5. La voy a saltar porque se responde casi por sí sola. Intención del intérprete de la ley y por qué debe ser importante para nuestro ministerio. Eso es en la pregunta número 6. La idea detrás de la palabra griega antigua probar no es necesariamente mala, sino más bien una pregunta sincera. Él se midió en ambos pensamientos, ambos mandamientos. Pensó que estaba bastante bien, pero su cumplimiento fue el segundo, de cómo se definiera prójimo, que de hecho es la temática principal de la parábola del buen samaritano. Si alguna vez le preguntan o usted quiere enfrascar en un solo tema la parábola del buen samaritano, que tiene varios símbolos, pues obviamente la enseñanza principal es esa: misericordia hacia nuestro prójimo. Que válido es extenderme y decir que creo que es lo que la iglesia que está apoyando hoy por hoy está mostrando para todas las personas que van a recibir ayuda. Misericordia hacia el prójimo, y no solo ayuda física, sino especialmente la ayuda espiritual. ¿Quién hizo lo correcto entre Marta y María? No tengo que discutir al respecto porque el mismo Señor Jesús responde que María es la que escogió la mejor parte. Pero ¿qué es la diferencia? María eligió escuchar al Señor. Marta eligió servir al Señor. ¿Está mal servir al Señor? Absolutamente no. Pero sí está gravemente mal servir al Señor si no se escucha al Señor. Y saben, tiempo atrás, la época antes de la pandemia, en nuestra congregación habían cantidad de personas así. Cada vez que hacíamos una actividad estaban ensimismadas en acomodar, en parqueo, en servir a los niños, en comida, que no entraban al culto, a pesar de que teníamos 4 o 5 cultos. Sentían cierta satisfacción, algo así como: el Señor me necesita. No, no es así. El Señor sí puede usarnos, pero no nos necesita. Nosotros necesitamos escucharlo y después servirlo. Si nosotros no nos sentamos a escuchar y a aprender, no deberíamos servir. Lo repito, si no nos sentamos a escuchar y a aprender, no deberíamos servir. Esa es la enseñanza aquí. Dice luego
¿Cómo se aplica la respuesta anterior a nuestros días? Bueno, ya lo hice y a propósito estoy corriendo porque quiero llegar a discurso a mis estudiantes. Las páginas que leímos hoy son más que inspiradoras para mí. Voy a saltar las palabras difíciles como solecismo y espurio, porque sabemos que ustedes en el diccionario lo encontrarán. Así que voy a ir a preguntas como la 2. ¿Debemos contraer deudas? ¿Ni siquiera pequeñas deudas? Lo que Spurgeon está recomendándonos es que como predicadores deberíamos esforzarnos por mantener nuestra reputación lo más limpia y sana posible, y que las deudas frívolas gritan mala administración. Pastor, ¿qué es una deuda frívola? En primer lugar, todo lo que no necesitamos. Segundo lugar, lo que no podemos pagar. Y tercer lugar, ¿hay alguna deuda que sí deberíamos adquirir? Bueno, en una cultura como la nuestra, sin yo ser un economista, diría que la mayor parte de salvadoreños jamás podríamos siquiera sugerir que vamos a tener casa si no prestamos al banco. Valga la redundancia, un préstamo hipotecario es lo único que podemos hacer. Bueno, eso es necesario. Eso no es frívolo. De allí que todo aquello que nos haga incurrir en apuros por trivialidades, Él nos está diciendo que no deberíamos contraer esas deudas. Probablemente si algunos revisan sus casas y encuentran plasmas, teléfonos celulares, ropa que no estaba a nuestro alcance y suman todo ese gasto, van a concluir: wow, tendría dinero en el banco ahora para cosas que sí son importantes, en lugar de caer en la penosa persecución de una deuda. Porque más vergonzoso es cuando las personas dicen que no pagamos. Y como siervos de Dios, eso es manchar nuestra reputación por cosas vanas. Bien, ejemplos de indulgencia. Ahora lo que está haciendo el predicador es recomendarnos de que los predicadores, los líderes, los cristianos, los discípulos, los papás, los maestros de capilla, no debemos ser indulgentes con nosotros mismos. Permítame darle ejemplos de indulgentes. Dormir más de 8 horas. Eso es ser indulgente. No prepararse para dar una instrucción, eso es ser indulgente. No hacer ejercicio, eso es ser indulgente. Comer más de lo que debemos, eso es ser indulgente. Creer que no es grave error decir palabras sucias, eso es ser indulgente. Todo eso es lo que está diciendo que nosotros no deberíamos permitirlo en nuestras vidas. Ahora vayamos aun cuando estáis fuera de acción, sois sin embargo oficiales del ejército del Señor. En la iglesia se congregan algunos militares y por cierto, ayer saludé a uno de ellos, y saludos, coronel, si nos está viendo. Y estábamos bromeando porque yo jugué fútbol con él y siempre que estábamos en el cuartel yo le hacía la broma y le saludaba cuadrándome como un soldado. Y él siempre con cariño: no, hombre, pastor, debe estar haciendo eso, me decía, no se me cuadre, porque claro, en el cuartel todos le cuadraban
Pero yo por respeto y amistad también le hacía la broma. Bueno, anoche le dije por primera vez que ahora le puedo saludar así como militar porque no le puedo dar la mano. Estábamos riéndonos de eso. Pero el punto es este. Los militares, los coroneles, siguen siendo coroneles aun cuando están de baja. Él me explicó eso, que no es simple y sencillamente el título, sino que es una vocación de por vida, que ganaron esa posición y pues en donde quiera que están, ellos son coroneles, ellos son capitanes, ellos son oficiales del ejército. Y el escritor ocupa esa ilustración para decirnos que nosotros como predicadores, como siervos, como discípulos, como papás, como maestros, no somos responsables de ese título solo cuando estamos en un púlpito, sino también abajo del púlpito. O sea, yo no puedo comportarme en el púlpito como una persona seria y abajo del púlpito ser una persona irrespetuosa. Dice que debe haber congruencia y que también abajo del púlpito las personas deben considerarnos como discípulos del Señor. Bien, ¿está obligado todo hombre a ser un predicador? Por supuesto y absolutamente sí. Claro, no todos están llamados a ocupar un púlpito como el que yo ocupo. No me refiero a una congregación así, me refiero al hecho de ser pastor de una congregación. Pero ser predicadores, sí. Si no quieren usar el título de predicador, bueno, llámense maestros, llámense instructores, llámense difusores, llámense coach, llámense como quieran, pero deben ser predicadores. Eso no solo es un mandato, es un privilegio y es un honor hacerlo y compartir el Evangelio de nuestro Señor. Ahora, el embajador necesita el llamado. Nadie puede representar a un país si el presidente de ese país no le ha dado la credencial para ser un embajador. Es otra ilustración. Obviamente este escritor ocupa mucha retórica en buena hora, porque esos ejemplos ventilan e iluminan la idea básica. Y la idea básica es que el predicador, llámese maestro, instructor o lo que sea, necesita un llamado del Espíritu Santo. Y una vez ese llamado ha sido hecho, pues es nuestra responsabilidad llevarlo a cabo. También la pregunta es, ¿y ese llamado tiene que ser algo estrambótico, sobrenatural, como sucedió con el ejemplo de Isaías o Jeremías o Ezequiel, en donde incluso un serafín tocó sus labios? No, no necesariamente. Es más, yo diría que en nuestros días el llamado que recibimos es algo un poco menos llamativo. Para la redundancia. No, estoy usando una mala palabra. Nuestro llamado es algo más de la vida diaria. Ahora mismo, mientras yo estoy compartiendo esto con ustedes, algunos pueden estar siendo llamados, exhortados, confrontados. A veces mientras estamos leyendo la Biblia, a veces mientras estamos orando. Eso no significa que no pueden haber llamados también muy fuera de lo normal, como un ángel o algo parecido. Pero si usted dice, yo estoy esperando que venga ese ángel a hacerme un llamado de esa forma, bueno, esa es una muy pobre excusa del por qué usted no está siguiendo el llamado que el Señor le ha hecho. Bueno, ¿hay algo ahí, Jenny? Solo dice hermana Elvira, buenas noches. En el caso aquí en Estados Unidos, si no tienen deudas al crédito no te conocen, pero solo porque es necesario. Hermana Elvira, ahora es muy parecido aquí en El Salvador.
De hecho, hablando con mi hijo el otro día, le sugerí que fuera a sacar una tarjeta de crédito. Él me dijo, papá, no quiero hacer eso, no tengo compromisos de familia, a lo mejor. Le dije, es que necesitas que tu récord crediticio crezca. Pero el riesgo, no, lo cierto es que si nosotros adquirimos deudas y las pagamos mensualmente, pues eso no habría problema. El problema de lo que está hablando aquí es de los malos administradores, de los que andan prestando aquí, por allá, e incluso, sabe, en nuestra iglesia, antes de la pandemia, hoy a saber qué se han hecho los deudores, pero en fin, antes de la pandemia, habían personas, nuestra iglesia tiene 3 cultos en domingo, que no venían a un culto porque en ese culto viene el que les debe, o viceversa. Qué vergonzoso que en medio de cristianos tengamos una actitud por mala administración. Entonces, en definitiva, el punto es mala administración. ¿Hay más? No. Mil disculpas que hoy no me hice acompañar de mi mamá y de mi papá. Les ofrecí que en viernes así iba a ser, pero del púlpito bajo para el escritorio para poder seguir el club de lectura. La próxima semana, imagino, regresamos ya a cierta normalidad dentro de la relativa normalidad. Gracias por acompañarnos, pasen una feliz noche y el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu enseña a la iglesia. Adiós.